Buenos días. Buenos días, maestro Vicente. Maestro Vicente. Sí. Buenos días. Soy la maestra Gabriela Ornelas y voy a ser la moderadora. Bienvenido. Ahí sí me estás escuchando bien, Gabriela. Sí, maestro. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Gracias, Gabriela. Estoy atento. Sí, gracias. Como lo reafirma el economista y matemático César Molinas, todos los trabajos que no requieran creatividad van a desaparecer y solo la educación 4.0 podrá fomentar el talento 4.0 que necesita la industria 4.0. Buenos días, sean cordialmente bienvenidos a este tercer día de actividades del seminario Los avatares de la educación tecnológica y los retos a futuro, organizado por la Infoteca Central Unidad Torreón. Agradecemos la presencia a los presentes por estar aquí. En este día de actividades vamos a tener la plática Subjetividad, Territorio y Comunicación Digital, impartida por el doctor Vicente Fernando Salas Salazar, de quien me dispongo a leer su semblanza. Sociólogo, magíster en Sociología y magíster en Antropología Filosófica. Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Tlaxcala, CISBER. Profesor asociado adscrito al Departamento de Sociología, Universidad de Nariño, Colombia. Docente e investigador reconocido por Colciencias. Sin más de mi parte, queda con ustedes el doctor Vicente Fernando Salas Salazar. Hola, muchas gracias. Muy amable por tu presentación. Doctorando en estudios territoriales, aún no estoy por defender mi tesis. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Les voy a compartir este tema alrededor de la invitación que enhorabuena me realizaban. Gracias por la invitación, por permitirme organizar algunas ideas y compartirles en torno a los retos de la educación en el marco de la Cuarta Revolución. Quisiera también aprovechar y enviar un saludo a todo el equipo organizador del evento, realmente un evento muy pertinente. Digo pertinente porque en el fondo termina tocando todo lo que está aconteciendo en la esfera mundial. Yo he organizado las ideas en razón de la siguiente presentación. Voy a compartirles la presentación y me confirma si la reciben, por favor. ¿Me confirma si está recibiendo la presentación? Gabriela. Mande, doctor. Mande, maestro, dígame. ¿Me confirmas? ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman, por favor? Aún no. Les pido un minuto ahí, por favor, ¿sí? Sí. O si gusta enviármelo. Si gusta que le ayude en reproducirlo también, como guste, maestro.
Te la comparto tengo aquí el WhatsApp ¿la tengo dónde? ¿Del maestro Karim? ¿Maestro Karim? Sí. Sí, si gusta enviársela a él, maestro, y ya de aquí la compartimos. Vale, ya la comparto. Muy bien. Sí la tiene, maestro Karim, ¿me puede ayudar con la presentación, por favor? Permítame, por favor, maestro, ¿eh? Den unos minutitos en lo que me envía el material y para reproducirlo. Chicos, mientras que reproducimos el material del maestro, del expositor, al final se va a presentar el código QR para que se puedan por ahí registrar y se hará una ronda de preguntas al final también, ¿sí? Permítanos, por favor. Y ellos
Doctor, ya estamos abriendo el archivo. Permítanos, por favor, en lo que lo proyectamos. Denos unos minutitos, por favor. Gracias.
Listo, ¿ya se ve en pantalla? Ahí ya la estoy mirando. Perfecto. Bueno, muy amable. Sí, muy bien, doctor. Se nos fue. Ahí, por favor. Ahí, bueno, gracias, muy amable. Hay que, por supuesto, ofrecerles disculpas a todos los asistentes por este inconveniente. De parte de Colombia, la Universidad de Nariño, el lugar donde trabajo, un saludo al grupo de estudiantes y profesores que nos acompañan. Gracias. Bueno, pasemos la siguiente, por favor. Yo he elaborado un plan de esta presentación que tiene que ver con subjetividad, territorio y comunicación digital. El plan que me ha permitido organizar para esta sesión está dividido en 3 partes. El primero, voy a hablarles del entorno de la 4.0, que no me voy a detener realmente mucho en ello. Enhorabuena a mis colegas que han precedido las conferencias, han hecho magistral presentación al respecto. Pero sí voy aquí a hacer una distinción entre lo que es el ambiente industrial y el ambiente educativo, un poco para abrir el panorama de lo que va a ser el siguiente momento. Punto 2, retos de la comunicación digital en el ambiente educativo. Aquí me voy a detener un poco más, por supuesto, como es lógico, para hacer un análisis, una presentación bastante interesante sobre lo que significan los retos de la revolución, de la cuarta revolución en el ambiente propiamente educativo y en contexto. Y el tercer momento es una lectura de perspectiva crítica de los dilemas propiamente en el ambiente cognitivo, en la subjetividad y desde la perspectiva del territorio. Ese es el plan que les ofrezco en el marco de esta presentación. Vamos entonces con la lámina siguiente, el entorno 1, 4, la primera, por favor, súbela, eso ahí. Ahí detengamos un poco. Gracias. Bueno, en el contexto de la cuarta revolución, me he permitido hacer una división en 2 ambientes. El ambiente que realmente nos convoca, que es el ambiente educativo, y el ambiente que está articulado fundamentalmente a los desarrollos de todas las bondades de la tecnología que nos permiten incorporar estrategias en la educación. Propiamente en el ambiente industrial, pues desde la incorporación de la máquina a vapor hasta la incorporación de objetos inteligentes en la cuarta revolución, pasando por las bondades de los desarrollos de la electricidad y demás, como lo han presentado mis colegas. Las 3 grandes características que yo identifico en el modelo de la revolución, de la cuarta revolución industrial, tienen que ver con esos 3 momentos que señalo allí. En el marco de la cuarta revolución, de la 4.0, nos encontramos en el ambiente industrial con una pretensión de flexibilidad en los procesos productivos. Esto está permitiendo entonces hacer reducciones en tiempos. Esto está permitiendo consideraciones en términos de varios entornos que permitan una suerte de flexibilidad productiva, de tal manera que los objetos que se producen en el marco de esta incorporación de la inteligencia digital permitan ser más productivos, más competitivos en el mercado. Este es uno de los grandes retos que tiene la industria contemporánea en el marco de la incorporación de la inteligencia
artificial. El segundo gran elemento que yo identifico es la velocidad para reducir el tiempo y llegar al mercado. Esto, en términos de eficiencia y eficacia, por supuesto, en el contexto del ambiente industrial, es muy importante, dado que entre menos tiempo utilizo para obtener un producto, mayor oportunidad tengo de llegar al mercado o inundar el mercado. Un principio fundamental de la revolución industrial ha tenido que ver con la maximización de los tiempos, la eficiencia de los procesos. Ahora, con la inteligencia artificial, la velocidad y la reducción de tiempos vuelve a ser un elemento sustancial para poder tener éxito en el mercado. Y un tercer gran elemento, tercera gran característica que identifico yo en el ambiente industrial es la eficacia a partir del análisis de datos. Esto realmente, aunque termina siendo desde el punto de vista de la analítica de datos una novedad, un gran proceso innovador en la industria, por supuesto se convierte en un elemento supremamente importante. A partir de la concepción de que los datos terminan siendo un instrumento para optimizar y conseguir dinero. Pues uno de los ejemplos más importantes actualmente, lo que pasa con estas grandes corporaciones como que administran plataformas como Facebook, WhatsApp o Instagram y otras, donde pues hoy en día están siendo cuestionadas por el hecho mismo de que los datos los convierten fácilmente en dinero, nuestros datos, a partir de un sistema de control de emociones que podríamos ver un poco más adelante. Pero aquí lo importante es que la analítica de datos en los procesos industriales termina potencializando toda la rama del ambiente industrial a partir de la inteligencia artificial. Bueno, estos tres grandes elementos están incorporados dentro de los grandes retos en la industria de la cuarta revolución. El punto es poder ver las similitudes que tiene en el ambiente educativo, similitudes que viene siendo promovida, por supuesto, por los gobiernos, fundamentalmente hay que decirlo, los gobiernos de corte neoliberal, donde los ministerios de Educación, Tecnología y Ciencia, en el caso de Colombia, afianzan precisamente el éxito de la revolución educativa, entre comillas, de la revolución educativa, a partir de la incorporación de los procesos que exitosamente vienen siendo incorporados en la industria, en el mercado, en la analítica de datos y que pueden ser susceptibles de incorporarse hacia los entornos educativos. Por ejemplo, yo identifico en este marco de similitudes las tres características de la aplicación en la industria hacia el modelo educativo. Miremos, una de las características principales de las motivaciones de la revolución educativa, de las políticas y de los programas promovidos por los gobiernos, para el caso colombiano, por este gobierno neoliberal y los que lo han precedido, tiene que ver precisamente con el aprendizaje flexible en función de las necesidades de cada estudiante. Es decir, entienden que la flexibilidad bien definida se incorpora en el marco de reconocer las diferencias de los estudiantes y a partir de las diferencias en diferentes contextos poder articular o diseñar currículos, poder articular y diseñar áreas o programas de investigación que permitan la incorporación del reconocimiento de la flexibilidad como un elemento indispensable para la calidad educativa. El elemento de flexibilidad exitosamente aplicado en el modelo industrial está siendo trasladado exitosamente, entre comillas, porque vamos a ver más adelante los retos a los cuales nos enfrentamos cuando estamos incorporando
este tema de la flexibilidad, por ejemplo, en función de las necesidades de los estudiantes. En principio parece venir bien al modelo educativo. La segunda característica, pues que marcha al ritmo de los estudiantes. Es decir, todo proyecto educativo hoy en día incorpora la distinción cultural. Sí, muy bien, ¿no? Para ver los adultos. Se nos fue la presentación. Ahí. Incorpora, decía, en términos de lo que Bourdieu llama en los estudiantes y la cultura, la diferenciación del capital cultural con que los estudiantes llegan a las escuelas o a las universidades. Hoy en día, para el caso colombiano, por ejemplo, en la educación básica inicial de 3 a 6 años, encontramos una disparidad de capital cultural enorme. Es un tema no resuelto, por el caso colombiano, por ejemplo, no resuelto, y en algunas de las zonas acá en el país, sobre todo en las zonas del sur del país, esta disparidad es más acentuada. Los estudiantes que provienen de clases medias altas, pues tienen un capital cultural mucho más alto y tienen mayor accesibilidad a los sistemas educativos. Los estudiantes que vienen de estratos medio-bajos, pues no tienen la misma accesibilidad a los recursos educativos. En ese orden de ideas, la diferenciación se vuelve un elemento fundamental. Al ritmo, la revolución educativa en términos de la incorporación de la inteligencia y la comunicación digital, pues puede permitirnos avanzar a reducir la brecha en la estratificación social a partir del reconocimiento del capital cultural en los estudiantes. Y una tercera característica en el ambiente educativo, pues tiene que ver justamente con la eficiencia y la calidad a partir del análisis de datos. Esto resulta muy importante en términos, por ejemplo, digo de calidad y eficiencia, entre comillas, porque, bueno, quizá el tema de la calidad no sea lo fundamental en los modelos pedagógicos. Yo personalmente creo que el tema de la pertinencia es mucho más apropiado que el tema de la calidad, pero digamos en principio que este tema de la analítica de datos termina siendo fundamental en los procesos, sobre todo de la educación terciaria, dado que el aprendizaje colaborativo, las inteligencias múltiples, permiten incorporarnos de una mejor manera a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si hay un reconocimiento en términos de las expectativas, en términos de los deseos o en términos de toda la representación que a partir de los datos podamos obtener en cada uno de los estados de las naciones, pues seguramente podremos volver más eficiente o más pertinente el modelo educativo. Bueno, estas dos semejanzas entre el ambiente industrial y el ambiente educativo en el marco de la cuarta revolución industrial me parecen importantes a la hora que los mismos pues terminan ofreciendo grandes bondades, pero a la par terminan pues desencadenando enormes retos y desafíos para las ciencias sociales, para las estrategias que incorporan o deberán incorporar los gobiernos para la política pública en términos de lograr ajustar a los desafíos justamente que implica la educación en América Latina.
Vamos a la siguiente, por favor. Les decía, ¿puedes avanzar, por favor? Vamos a este tema de los retos de la comunicación digital en el ambiente educativo, entonces, en este segundo gran momento. Aquí sí hay muchas cosas que desarrollar, justamente. Avanza, por favor, a la siguiente lámina. Aquí en los retos de la comunicación digital en el ambiente educativo, yo me permito señalar 3 grandes retos fundamentales. 3 grandes retos, los cuales justamente permiten una mayor pertinencia, ojo con esto, mayor pertinencia de la revolución, de la cuarta revolución industrial en el entorno educativo. Mayor pertinencia. ¿Cuál es el primer reto? Nos enfrentamos a profundos cambios en las prácticas sociales y culturales de las comunidades. Este es un asunto supremamente importante, porque aquí es donde se va a aperturar justamente los grandes dilemas cognitivos y territoriales que voy a tocar en el tercer momento. Claro, si nosotros hacemos un análisis bastante sencillo respecto de lo que nos ofreció el modelo de la modernidad y de la revolución democrática en términos de una cultura que afianza a los sujetos respecto a unos elementos de identificación muy claros: el Estado, la soberanía, la familia, las instituciones. Sobre ellos están asentados los sujetos justamente cognitiva y prácticamente los sujetos de la modernidad. Cuando aparece el tema de la revolución tecnológica, cuando aparece el tema de la comunicación digital y empieza a posesionarse, empiezan a surgir en los sujetos ciertas condiciones de ambivalencia, ciertos elementos que nos permiten identificar grandes cambios o profundas fracturas a nivel social y a nivel cultural. Este tendrá que ser uno de los retos fundamentales de la incorporación de la cuarta revolución en el ambiente educativo. El reconocimiento, por supuesto, de estos grandes y profundos cambios que se dan a escalas sociales y a escalas culturales. Por ejemplo, en la perspectiva de las emociones, utilizando la metáfora de Bauman, los individuos, los sujetos y sus instituciones se vuelven más líquidas, más fluidas, más ambivalentes. Y esto es producto justamente de este desajuste que se da en el modelo de comunicación. Hace algunos años, no pude traer la lámina porque realmente no la encontré, estoy hablando de algunos 5 años, un sociólogo aquí en Colombia hizo un estudio muy, muy interesante. Se dio a la tarea de indagar en los estudiantes que terminan la secundaria en algunas escuelas, colegios de las principales ciudades, cuál era el acervo, su lenguaje con el cual salía del colegio a la universidad o a la vida. Y hizo una cuantificación del número de palabras con las cuales el estudiante sale del colegio y se defiende para ir a la universidad o para la vida. Y hacía una contabilidad interesante. Dice, hace 10 años, 15 años tal vez, un estudiante promedio de colegio aquí en Colombia se defiende con aproximadamente entre 2.000 y 2.500 palabras. Ese es el lenguaje de la cotidianidad con el cual se defiende una vez termina el colegio. El estudio hace 3 años demuestra que hay una reducción significativa en el número de palabras con las cuales el estudiante promedio de un colegio
se defiende en la vida o en la universidad. Pasa de entre 2.000 y 2.500 a entre 1.000 y 1.200, 1.300 palabras. Lo que está identificando esto de manera relativa es que hay una profunda transformación del modelo de comunicación, ¿sí? Esta transformación en el modelo de comunicación que impacta, por supuesto, los procesos sociales y culturales, tiene que ver justamente con la incorporación de dispositivos inteligentes que ya le permiten a la juventud comunicarse de una manera completamente distinta, incluso comunicarse a través de iconos, de emoticones, que simplemente hacen parte de una suerte de elementos de comunicación que ya no incorporan las palabras. O simplemente este sistema de señales que utiliza ahora la juventud, utilizando simplemente gestos corporales, simplemente no se comunican, hacen el dedo así, ponen la mano así o levantan la mano, y ese es un elemento de comunicación importante en el marco de la incorporación de estos dispositivos inteligentes. Quiero decir, lo que pasa ahora entonces es que podemos explicar toda esta reducción como uno de los elementos que implican profundas transformaciones a escala social y a escalas culturales. El carácter ambivalente, efímero y ambiguo de la comunicación está justamente anclado en la recepción de todos estos procesos de comunicación, que a la par, en la lectura que yo hago, no es sino que nos quitamos de la espalda, nos vamos quitando de la espalda el peso de la modernidad, el peso de la cultura de la modernidad, que nos ofreció de una manera muy sólida elementos de representación, incluido el lenguaje como un elemento bastante fijo, de mucha seguridad. Pasamos a deshacernos de estos elementos y a incorporar entonces sistemas de comunicación más efímeros, más frágiles, y por supuesto eso se representa en la subjetividad de los individuos. Esta fragilidad, esta subjetividad llevada a cabo a partir de una condición de liviandad, donde nos deshacemos del peso, nos quitamos de la espalda, nos vamos quitando de a poco el peso de la cultura, de la modernidad, de lo sólido, y vamos entonces quedando un poco más livianos. Esta liviandad está asociada, en términos de Bauman, a una condición de liquidez. Bueno, esto fractura, por supuesto, las representaciones cognitivas, la forma de ver el mundo, la forma de interactuar en el mundo, la forma en que nos reconocemos como sujetos en este mundo, sujetos sociales, quiero decir, en este mundo. Estas profundas transformaciones son retos que llaman la atención de los científicos sociales a la hora de permitir la incorporación de las estrategias de la cuarta revolución al entorno o al ambiente educativo. No puede, como dice un gran investigador aquí en Colombia de los procesos educativos, pedagógicos y el tema curricular, si nuestros candidatos no tienen en cuenta estos elementos que son los retos de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial, de la inteligencia de los objetos, si no tienen en cuenta eso en sus programas de gobierno, pues hay que cambiar de candidatos, obviamente. Necesitamos que para nuestras universidades, para nuestras escuelas, para la educación inicial entre los 3 y los 6 años, ya se tengan estrategias claras a partir de la investigación social respecto de estos grandes desafíos que tienen que ver con lo social y con lo cultural. Esto, por supuesto, incorpora el tema emocional, sin lugar a dudas. Ayer colapsó Facebook, WhatsApp e Instagram, y hoy las estadísticas aquí en Colombia dicen que mucha de la juventud entró en pánico y colapsó. Muchas de las familias tuvieron oportunidad de encontrarse, es decir,
la pareja, las parejas tuvieron la oportunidad de decir, ahora sí parece que vamos a tener un momento para conversar. En los restaurantes hubo más diálogo, sucedieron cosas interesantes, pero también sucedieron cosas dramáticas en términos del desespero, en términos del miedo, en términos de la afectación de nuestras emociones. Yo quisiera que pasaras la siguiente y luego te devuelves aquí, ¿sí? Baja un poquito para mostrarles una lámina que es muy importante, que tiene que ver justamente con esto de los cambios en esta. Quizás no está tan clarita, pero bueno, esta es muy importante porque esta evidencia un poco lo que quiero decir. En términos de los grandes retos que acaecen, en términos de la cuarta revolución en ambientes educativos. Nos enfrentamos, como lo decimos, a cambios profundos en nuestras prácticas sociales y a nuestras prácticas culturales. Todo el sistema de red a través de los cuales interactuamos, pues se ve afectado justamente por la incorporación de esta suerte de inteligencia de las cosas, de los objetos, de la interacción de las cosas y de los objetos y de lo que ellos inciden en nosotros. Esta es una gráfica resultado de una encuesta que se hace aquí en Colombia anualmente. Esta la hace Cifras y Conceptos, que es una encuestadora muy seria. Es decir, si hay una encuestadora seria, no sé si habrá una encuestadora seria, pero esta parece que goza de cierto prestigio. Esta encuestadora se da la tarea de indagar cada año asuntos como esta pregunta. ¿Cuáles son las emociones más dominantes que surgen en su vida a raíz de la coyuntura actual en el país? No, ahí se nos fue la gráfica, lamentablemente. Eso, ahí está bien, ahí está bien. La coyuntura que estaba viviendo el país hace un año, aquí en Colombia, estaba determinada por dos elementos. El primer elemento era la pandemia, por supuesto. Y el segundo elemento es el estallido social que desencadenó un paro que duró más de 3 meses con un elemento sin precedentes aquí en Colombia, pues sí, pero que estuvo motivado por ejemplos, muchos ejemplos de lo que ha pasado en muchos países de América Latina y en Europa. Un estallido social, ¿sí? Valga que decir que en mayo del 2020 se hace la misma pregunta. Y la emoción más dominante en mayo del 2020 fue la felicidad, el confort, la alegría, por supuesto. La que ahora está en el 5% en la gráfica que ven, la alegría, aparecía de primera en mayo del 2020. Cuando se incorpora la misma pregunta en el 2021, matizada, obviamente matizada por este tema de la pandemia y desencadenada por una gran movilización social que no fue producto de la pandemia, pero que sí tuvo mucho que ver respecto de la condición de los sujetos. Pero ¿qué nos dice esta? La emoción más dominante fue la tristeza. El 33% de los encuestados de las principales ciudades de Colombia coincidieron en que la tristeza fue la emoción más dominante. Seguida de la ira, del miedo, de la frustración, de la rabia, del desagrado, y así fueron hasta la alegría quedar de último. ¿Qué es lo que está pasando
fue un movimiento de juventudes. Lo que hubo acá fue un estallido social de juventudes. La juventud desde hace tiempo en América Latina ha dejado de creer en los gobiernos o está perdiendo la confianza en los gobiernos. La juventud ha perdido la confianza en la política. La juventud ha perdido la esperanza en un Estado. La juventud, por supuesto, se llena de ira. La sociedad se llena de ira en el marco del reconocimiento de profundas desigualdades. Pero la juventud se llena de ira porque no encuentra la posibilidad de ver un futuro alentador para sí mismos y para los sucesores. La juventud se llena de ira al ver cómo en un país como el nuestro la corrupción campea y se impone como el valor moral, que es un antimoral, en la sociedad. La juventud se llena de ira porque no encuentra oportunidades. ¿Sí? ¿Y qué permite el reconocimiento y la movilización de todos estos procesos? Que no son sino cambios y fracturas profundas desde el punto de vista social y cultural. Se desencadena a partir, por supuesto, de todo el sistema de redes y de interacciones que hacen posible la comunicación digital. Claro, la comunicación digital tiene esa bondad. Aquí se convoca una marcha 3 días antes y esa marcha puede tumbar un alcalde. Y te llegan 15, 20 mil o 30 mil o 40 mil personas a una plaza pública, jóvenes, convocados a través de un sistema de redes y de interconexiones, como dice enhorabuena Manuel Castells, de esperanza, pero también redes de frustración y desesperanza, de indignación, porque pues lo que vimos aquí fue una convocatoria enorme reclamando derechos, exigiendo igualdades, pero también una convocatoria que llamó al vandalismo, a la destrucción y a la muerte, de esperanza y de indignación. Esta es una muestra de que la juventud quiere redimir la política. La juventud quiere redimir la política desde la perspectiva de la concepción social y cultural. Y este escenario claramente es visible a partir justamente de reconocernos en este entorno de comunicación digital e inteligencia de las cosas de la cuarta revolución industrial. Por eso es muy importante este reto, a mi modo de ver, no por un juicio de profesión, no por espíritu de cuerpo. Yo soy sociólogo y por supuesto me detengo a observar todo esto, pero reconozco que aquí hay un reto central y sustantivo para los tomadores de decisiones frente al reconocimiento que permite la ciencia social, el ejercicio de los científicos sociales. Permite avisorar cuáles son las grandes transformaciones que están sucediendo en nuestras sociedades a partir de la incorporación de estos elementos. El teléfono inteligente afecta cognitivamente, afecta socialmente y afecta culturalmente. Y eso tiene de largo como de ancho, es decir, tiene como de bueno como de malo. Necesitamos detenernos en estas investigaciones justamente para poder indagar cuáles podrían ser las posibles alternativas. Bueno, esperemos, yo creería que la misma pregunta ahora en mayo no va a cambiar mucho aquí en Colombia. Todavía la tristeza, la ira, el miedo y la frustración y la rabia se van a imponer. Porque lo que aquí hemos visto es una afectación notable
de la condición humana respecto de quienes están tomando las decisiones en el poder. ¿Sí? Enhorabuena. Devuélvete a la anterior, por favor. Ahí. El segundo reto, el segundo desafío en el marco de la cuarta revolución en el ambiente educativo tiene que ver justamente con la formación de docentes y entornos de trabajo. Siempre nosotros coincidimos aquí en Colombia en que los mejores docentes deben estar ubicados en la formación inicial entre los 3 y los 6 años. Lamentablemente, pues, esa brecha no se ha resuelto aquí en Colombia. Tenemos amplia brecha de desigualdad en términos de formación y en términos de mejoramiento de entornos de trabajo. La pandemia nos aceleró hacia un formato no remota, sincrónica y asincrónica de educación. Nos aceleró, nos empujó dramáticamente. Y bueno, seguramente vino para quedarse. No creo que esto vaya a desaparecer cuando hoy los científicos en las grandes farmacéuticas están diciendo que la cuarta ola ya será la última en los países desarrollados. Finalmente el tema del virus quedará diezmado. Bueno, pero eso pasará ya, pero en gran parte de América Latina y el África no pasará eso, y seguramente necesitaremos insistir más en la reducción de una brecha digital. Necesitaremos reducir más. Enhorabuena, me parece que el tema de la conectividad hoy termina siendo un derecho fundamental. Hoy hay que reclamarlo como derecho fundamental, por la experiencia que vivimos y por los tiempos que tienen que venir. Pero aquí en Colombia se acaban de tirar, de robar 70.000 millones de conectividad para las zonas rurales, contratadas con empresas ficticias. 70.000 millones de pesos. El escándalo de la ministra de las Tecnologías de la Comunicación y la Información. Y la brecha digital sigue creciendo a lo ancho. Aquí en formación docentes y entornos de trabajo, en el marco de la cuarta revolución en ambientes educativos, está todo por hacerse. Realmente está todo por hacerse. A mí me parece que todo lo que nos enseñó la pandemia nos está llamando y va a llamar la atención de la ciencia social y de los científicos sociales para poder generar modelos pedagógicos que permitan reducir las desigualdades. Primero, considerar que la conectividad debe ser un derecho ya, un derecho fundamental. Ese es un elemento muy importante. Todo el tema de redes va a tener que surtir una revisión seria, ¿sí? en modelos pedagógicos, por ejemplo. Entornos de trabajo colaborativo, mayor participación de los estudiantes, rediseño de currículos. Bueno, todo un conjunto de procesos y de entornos que aparecen ahora como enormes desafíos en el modelo de la cuarta revolución en entornos educativos, por supuesto. No, nuestros jóvenes, nuestros niños, solo entendieron que dejaron de tener amigos, perdieron sus amigos, sus entornos de interacción desaparecieron y aparecieron entornos de interacción virtuales, de formatos que para muchos eran completamente ajenos o desconocidos. La comunicación digital
tiene cosas maravillosas, pero trae consigo cambios profundos. Por ejemplo, la desaparición del otro como elemento de interacción inmediato, como la inactivación de 3 de nuestros sentidos básicos. Digo inactivación porque, bueno, al menos, bueno, yo no los veo a ustedes, pero espero que ustedes me estén mirando a mí y me estén escuchando, pero no más, me escuchan y me ven. En nuestros otros sentidos están inactivos en virtud de este modelo. Este modelo que vino para quedarse y al cual hay que atender y observar bien para poder generar estrategias que hagan más asequible la relación pedagógica. Este reto de la formación docente y entornos de trabajo resulta bastante significativo. Y el siguiente gran reto, pues tiene que ver con los estímulos a grupos y actores del sistema. Pues esto no pasa así nomás. Todo el desafío de la incorporación de la cuarta revolución al modelo educativo, pues tendrá que finalmente atender a los actores dentro del sistema, en un marco pues de estímulos, por supuesto, que vuelva atractivo el oficio de la docencia y de el aprendizaje. Modelos que no sacrifiquen la vocación de la docencia, por ejemplo. Aquí es importante concentrarse nuevamente en la posibilidad de reducir los sistemas de exclusión que existen en las sociedades, sobre todo en muchos países latinoamericanos, pero en el nuestro es bastante acentuado. El tema de la estratificación social finalmente nos permite visualizar cómo los estratos más bajos se rezagan, se detienen en los procesos, tanto a nivel de docentes como de estudiantes, y los estratos más altos se aceleran en la incorporación tanto de formación como de estímulos y mejoramiento de entornos de trabajo. Esta profunda desigualdad, que es muy acentuada aquí en Colombia, por ejemplo, termina siendo el reto fundamental de este campo que yo llamo estímulos a grupos y actores del sistema. Bien, en esto me marco los 3 grandes retos que permiten ser identificados a partir de la incorporación. La cuarta revolución industrial, que en el marco de los procesos de producción y de mercado han permitido extrapolar al modelo del entorno del ambiente educativo y de aquí, del entorno educativo, poder diseñar 3 ejes estratégicos que terminarían siendo fundamentales. Pero bueno, decir, todo este tema de la cuarta revolución en ambientes educativos termina siendo bastante interesante, bastante sugerente, pero pues esto trae consigo, además, o llama la atención profundas críticas que se le pueden hacer, lecturas críticas que se le podrían hacer, que finalmente tendrían la posibilidad de esclarecer el panorama de acción respecto de los mismos. ¿Podrías, por favor, subir? Eso.
Bueno, este es el segundo, que ya lo desarrollé, formación docentes y entornos de trabajo. Aquí, pues, obviamente hay que tener en cuenta el tema de la creatividad, de la comunicación asertiva, del trabajo en equipo, lo llaman trabajo colaborativo, del pensamiento crítico, de la innovación, de la consolidación de sistemas de redes y de las inteligencias emocionales. Estos serían los subejes de este gran eje de formación de docentes y entornos de trabajo como desafíos para la incorporación de este modelo de la cuarta revolución al ambiente educativo. Pasa a la siguiente, por favor. Y este, pues, es el que acabé de comentar, estímulos a grupos de actores y al sistema. En esto, pues, hay tres subejes que están allí claramente distinguidos. Consolidación de sistemas de redes, conectividad y estratificación social. Aquí habría que detenerse en estos tres aspectos, ¿sí? La consolidación de este sistema de redes, que va a ser fundamental en términos del mejoramiento de los entornos de trabajo de los actores en el sistema, estudiantes, profesores, el tema de la conectividad, que termina siendo hoy, y hay que llamarlo así, un derecho fundamental, y la reducción de la brecha social en términos de desigualdad de acceso a los modelos educativos desarrollados en el marco de la cuarta revolución. Avanza, por favor. ¿Puedes subir? Ahí. Y lo que sigue sería señalar cuáles serían los dilemas a los cuales nos enfrentamos desde el punto de vista cognitivo y territorial que nos ofrece la comunicación digital a escala de la cuarta revolución. Yo aquí voy a insistir, bueno, primero, me voy a atrever a utilizar dos expresiones que pueden ser bastante problemáticas. ¿Por qué? Porque no han sido trabajadas, desarrolladas de manera precisa en el marco de estas investigaciones. Yo he tocado y las traigo acá porque las encuentro asociadas a los desarrollos lógicos de los grandes dilemas que produce este modelo de la cuarta revolución. Nos enfrentamos a un sistemático proceso de desterritorialización de los modelos. Esto es muy interesante. La pandemia nos dejó como lección que el formato clásico, convencional, puede romperse, y en efecto se rompe, por la incorporación de modelos que no son propiamente fijados desde el punto de vista territorial, sino que antes bien se revientan desde la perspectiva de la extraterritorialidad. Yo todavía estoy dictando clases en estudiantes de pregrado y posgrado de manera remota, a través de plataformas. Ya vamos a completar 19 meses, ya no estamos en 19, vamos para los 2 años. Creo que terminaríamos estos 2 años aquí en Colombia, en las universidades y en algunos colegios, otros están en alternancia ya, pero en algunos colegios y universidades públicas, creo que este año lo terminamos de manera remota. Experimentando día a día una suerte de desterritorialización de los modelos educativos, de los modelos curriculares, los modelos pedagógicos. Las universidades abiertas, los programas abiertos al mundo, los estudiantes recibiendo clases, paradójicamente, unos desde la cama y otros hasta desde... Aquí tenemos una experiencia bellísima de un estudiante que en medio de la pandemia
salió a la zona rural de donde provenía y no tenía conectividad, y entonces se fabricó un cambuchecito encima de un árbol y puso ahí una tabla y puso el computador ahí, y ahí en la montañita encima del árbol le llegaba la conectividad, y todos los días aparecía un paisaje extraordinario porque se veía, eran montañas, nubes y árboles, y él comentaba que estaba a 25 minutos de su casa, una montañita en una zona alta, en un cambuchecito que hizo en un arbolito. ¿Verdad? Hubiera sido una muy bonita imagen traerla aquí para ver estas profundas brechas en términos sociales y culturales desde el punto de vista de la conectividad y de la cuarta revolución. Pero bueno, lo importante aquí es que ya se rompió el modelo convencional de que las clases se hacen en aulas, ¿sí? Ahora asistimos a una suerte de desterritorialización. ¿Y qué trae la desterritorialización? ¿Qué trae consigo este modelo desterritorializar la práctica pedagógica, la educación? ¿Qué trae consigo? Pues a mi modo de ver, el reconocimiento de la diversidad, la oportunidad para el reconocimiento de la diversidad. Yo creería que aquí termina siendo importante poder incorporar estas miradas críticas que se le pueden hacer al sistema de la cuarta revolución cuando la misma nos permite el reconocimiento de la diversidad física, subjetiva, cognitiva y territorial, por supuesto. No podría ser de otra manera. Hoy más que nunca podría decir, al mejor estilo de un sociólogo colombiano muy interesante, que es el maestro Orlando Falsborda, a partir del reconocimiento de esta extraterritorialidad en la educación, que es un proceso cultural, la educación es un proceso cultural, por supuesto, de primer orden, pero en el marco del reconocimiento de este proceso de desterritorialización de los modelos, partimos de reconocer que no hay una sola manera de comprender el mundo. Existen y necesitamos muchas maneras para comprender el mundo. Ahora, decía Falsborda, siempre hay una comprensión del mundo más allá de la occidental. Basta con que nos veamos abocados a los territorios o podamos reconocer los territorios para entender que existen muchas maneras para comprender el mundo y no propiamente una. Este marco de la diversidad ahora es importante. Este es uno de los dilemas que necesitamos reconocer. La extraterritorialidad nos permite acercarnos a la diversidad. La eclosión de todos estos movimientos alternativos en el mundo entero, en América Latina, que no son sino las tendencias del siglo XXI desde el punto de vista social, pues permiten reconocer una destrucción sistemática de los códigos culturales de la modernidad, rompimiento de códigos culturales en la relación pasado y presente, justamente podemos nosotros reconocer un cambio cualitativo profundo en este proceso de desterritorialización. Que el mismo proceso de desterritorialización, a partir de este reconocimiento
profundo de la subjetividad y de los cambios en la subjetividad, incorpora también otro elemento que lo marco aquí, que es el elemento de la descorporalización de los actores. Es decir, que ahora, cuando incorporamos o pretendemos incorporar el modelo de la cuarta revolución al entorno educativo, como lo he señalado más arriba, a partir de 3 grandes desafíos, esto me apertura 2 grandes dilemas en términos conceptuales. Enfrentarme al dilema de la desterritorialización de los modelos y enfrentarme al dilema de la descorporalización de los actores. Bueno, ya he enunciado por qué hay una suerte de descorporalización de los actores. Es que si yo inactivo 3 de mis 5 fundamentales sentidos, pues ya he iniciado un proceso de descorporalización de actores. La comunicación digital elimina al otro inmediato. Lo elimina, lo convierte en un holograma, lo convierte en algo que, en una ficción, porque lo convierte en un código, como códigos que yo veo en la pantalla. Lo desaparece al otro, lo descorporaliza. El reconocimiento de las diversidades, los profundos cambios que se dan a nivel de la subjetividad, permiten reconocer estos 2 procesos. Nos permite reconocer la necesidad de que los seres humanos estamos trazando varios rumbos y varios destinos. No estamos siendo orientados a un solo destino, porque hay muchas maneras de comprender el mundo. No hay una sola manera para comprender el mundo. De allí que la posibilidad de señalar muchos destinos sea una condición lógica del reconocimiento de muchos mundos. La reivindicación de localidades, de singularidades, termina siendo un factor esencial. La participación, la visibilización de los actores menos favorecidos termina siendo un factor esencial, más descorporizados todavía del sistema. Recordemos, la premisa sería, cuanto más incorporamos inteligencia artificial y comunicación digital en los modelos pedagógicos, mayor será el proceso de descorporalización. Esto, por supuesto, genera atender estos retos en los modelos curriculares y pedagógicos. Bueno, la universidad, la escuela diseñada con el modelo eurocentrista se rompe, por supuesto. El reto fundamental de los actores del sistema, tanto científicos, sociales, como no científicos, pues tendrá que ser reconocer el sentido de la incorporación de estas nuevas estrategias y diseñar estrategias para reducir el impacto cognitivo en los actores. Entender que la premisa, ahora sí, de todo proceso pedagógico no es la calidad, sino la pertinencia. ¿Por qué la premisa tiene que ser la pertinencia y no la calidad? Porque la pertinencia está asociada con el reconocimiento de múltiples territorialidades y la posibilidad de reconocer actores descorporizados del sistema. La pertinencia es la premisa de todo proceso pedagógico y no la calidad.
bueno, después de todo nuestras comunidades indígenas acá en el sur tenían razón en decir que su propósito fundamental es el summa causai, el buen vivir, y el buen vivir está asociado justamente con el reconocimiento de estos factores, de esta diversidad de factores. Si hacemos una revisión ligera de los modelos de los científicos, de los intelectuales, fundamentalmente en América Latina, podemos entender entonces cuál ha sido la arqueología del intelectual. Un colega mío acá en Colombia se dio a la tarea de hacer esta arqueología del intelectual latinoamericano. Y en alguna de ellas vamos a tener la posibilidad de encontrar diferencias con esta última, que sería el intelectual de redes, el intelectual de tramas, el intelectual de la diversidad, el intelectual multidisciplinar. Pero bueno, el intelectual, el científico, está asociado con los procesos sociales y territoriales, con los actores. Gabriel Restrepo hace esta arqueología de una manera muy, muy interesante, ¿sí? A partir de las figuras típicas que propician los distintos estadios en América Latina. Por ejemplo, el chamán. El chamán es una suerte, en el modelo indígena, es una suerte de guía de intelectual, asociado con unos elementos de representación y de interacción muy propios de su entorno. Pero el chamán es el primer modelo reconocido en esta arqueología del intelectual. Pero en la colonia es el cura, el sacerdote, y por supuesto el notario, que era otra de las personas más importantes que existían en el periodo colonial. El cura y el notario, el primero para evangelizar a través de todo el sistema de adoctrinamiento, y el segundo para afianzar o dar seguridad en términos de la riqueza, de la propiedad, en el modelo colonial. En la fragua de la independencia, el guerrero, el líder carismático. Y por supuesto en las guerras civiles. Bueno, luego viene el intelectual decimonónico, el intelectual del siglo XIX, asociado con toda la representación del método científico. Urdidor de códigos, de leyes. El que fabrica códigos y leyes para la sociedad. El portador de verdades. En Europa es el intelectual de gabinete, el intelectual de puertas cerradas, el que construye códigos y sentencias y leyes universales. Bueno, el intelectual, una vez entrado el siglo XX, el intelectual de redes transnacionales, propio también de la segunda posguerra, el intelectual asociado con el desarrollo del modo de producción capitalista. Luego, para la década de los 70 y los 80, el intelectual, dice Gabriel, el intelectual descalzo, el intelectual de los populismos,
Bueno, de estos quedan todavía bastantes. El de las voces de las mayorías, el intelectual de plataformas, de plazas públicas. Y ya entrado finales del siglo XX y todo el siglo XXI, pues el intelectual que tiene de todas las anteriores, pero que en el fondo también es un intelectual transdisciplinario, transinstitucional, es un intelectual transterritorial, es un intelectual transmediático, es el intelectual descorporizado, es un intelectual de pantalla, es un intelectual de redes. Bueno, y seguramente esto nos dará paso para construir otra figura más adelante de intelectual. Pero este es el intelectual justamente que está viendo y que se está formando en el marco de los beneficios que ofrece la cuarta revolución en el entorno educativo. Este es el intelectual que se va a formar. Llamar la atención justamente porque esta suerte de intelectual que da respuesta está asociada con los cambios que se van gestando a nivel territorial, a nivel cognitivo, a nivel de los entornos. De ahí que sea muy importante justamente tener presente esta bondad que termina siendo, esto tiene, al principio tiene de largo como de ancho, pero que termina siendo una bondad con muchos ángeles, pero también con muchos demonios a la vez. Las alternativas, pásala por favor, la que sigue, que creo que es la última ya. Las alternativas que nos ofrece esta cuarta revolución en ambientes educativos son realmente un reto y un desafío para la ciencia social. Y la respuesta de qué hacer frente a esto tendrá que venir justamente de la ciencia social. A mí me parece supremamente importante que si finalmente reconocemos estos dilemas cognitivos y territoriales que aparecen justamente en el marco de esta cuarta revolución, si reconocemos esto, podríamos aperturar justamente grandes discursos, grandes narrativas que ayuden a resolver o atender los grandes retos que planteé, los tres grandes retos que planteaba más arriba. Las voces de las juventudes en América Latina están reclamando redimir la política, ser política de una manera distinta. Las voces de los estudiantes están reclamando el derecho de reconocer la diversidad como un elemento fundamental. Las voces de los pueblos, de las periferias, están reclamando el derecho de conectividad como un derecho fundamental. Y esto surge en el marco justamente de los desafíos que se nos plantean. El reconocimiento de estos procesos de desterritorialización y descorporalización de actores nos debe conducir justamente a reflexionar seriamente sobre todos estos procesos. Ya hay muy buena literatura en América Latina, tenemos muy buenas investigaciones, pero todos los procesos de decolonialidad, de descolonizar la universidad, de descolonizar la escuela que plantea Boaventura de Sousa Santos, toda la corriente de pensamiento poscolonial que se ha aperturado en América Latina, nos puede ofrecer respuestas a partir de elementos analíticos muy interesantes. Y justamente la experiencia de esta pandemia nos da elementos importantes
para poder incorporar reflexiones en el marco de todo este discurso. Bueno, yo dejo ahí, les decía, yo preparé algunas ideas, están sueltas, por supuesto, todavía no hacen parte de un documento escrito de manera ordenada, pero espero haberles ofrecido importantes elementos para que podamos conversar. Gracias, muy amables por su atención, y estoy atento aquí para las preguntas que se surtan. Sí, muy gentiles. Agradecemos la intervención del doctor Vicente Fernando Sala Salazar y nos disponemos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, las que realizarán el público vía Teams. Subiremos el código QR para que se puedan registrar y daremos 5 minutos si alguien gusta hacer alguna pregunta. Ahí escribió tu profe.
Bueno, agradecemos al doctor Vicente Fernando Salas Salazar por sus aportaciones, por siempre estar a disposición, al servicio del conocimiento. Y pasamos a la entrega del reconocimiento que se dará por vía digital. Primero me dispongo a leerlo y alcancé, bueno, ver las firmas. Bueno, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Infoteca Unidad Torreón, otorgan la presente constancia al doctor Vicente Fernando Salas Salazar por haber impartido 3 horas de conferencia magistral, subjetividad, territorio y comunicación digital, el día 5 de octubre, dentro del evento nacional seminario Los avatares de la educación tecnológica y los retos a futuro, llevado a cabo del 28 de septiembre al 14 de octubre del 2021 para la comunidad estudiantil y docente de la UADEC y para el público en general, a través de una plataforma de comunicación electrónica a tiempo real. Proyecto registrado en el Programa Universitario de la Educación Continua de la CGBIP, con una duración de 27 horas. Firman el maestro Jesús Octavio Pimentel Martínez y la licenciada Liliana Soto Saucedo. Agradecemos la asistencia y al doctor. Bueno, y agradecemos también la asistencia y participación y los esperamos en el turno vespertino a las 17 horas con la conferencia Humanidades Digitales y Educación 4.0, Posibilidades y Retos. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, un placer. Gracias a ustedes. Felicidades por el evento. Muy gentiles y un saludo muy especial doctor, a todos. Desconectó su micrófono. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchas? No tengo el micrófono abierto. ¿Sí me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, sí. No, no sé qué extraño, estaba abierto el micrófono, pero sí, bueno, te decía. Disculpa. Gracias a ti por acompañar y apoyarme, a quien me ayudó con a Karin, creo que fue que me ayudó muy gentilmente con la presentación, gracias, y al auditorio, por supuesto, a los jóvenes estudiantes y profesores, muy gentiles, muy amable. Ahí queda la presentación y queda mi correo electrónico. Si deciden escribirme, me mandan alguna señal. Espero volver a encontrarme presencialmente con ustedes porque con México tengo unos afectos enormes. Muy gentil, muy amables. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Hasta luego.